Dramatización. Esta es una historia de ficción inspirada en temas reales. ¿Por qué hay un niño tocando mi mesa de registro? La voz era fría, como un golpe contra mármol pulido. Llamada seguridad. No hizo falta que dijeran el nombre del niño. La cámara de la entrada lo enfocó antes de que él pudiera articular palabra. Un chico de 10 años, con un cuaderno destartalado bajo el brazo, los pantalones remendados, y una mirada que no entendía del todo lo que significaba ese silencio lleno de expectación. Sus manos estaban manchadas de tinta, y cuando se le cayó el cuaderno, las páginas se abrieron como un abanico de preguntas sin responder. «No, yo vengo a competir», dijo Preston, la voz pequeña pero firme en medio del eco de la sala. Hubo risas contenidas en mesas alejadas, un murmullo de curiosidad y el chisporroteo de teléfonos que ya empezaban a grabar. El profesor Richard Caldwell frunció el ceño. Era un hombre acostumbrado a la perfección vestida de traje y a las certezas que sus años en el mundo académico le habían dado. Para él, ese niño era una anomalía en su territorio. La universidad reluciente, las placas de honor en la pared, las mesas con nombres que olían a historia y prestigio. El cuaderno de Preston tenía más cicatrices que la mayoría de las carpetas que se exhibían en el registro. Páginas repletas de garabatos, dibujos de puentes, mapas simples, ecuaciones con tachones. Sobre una de las hojas, en letra apretada se leía: «La pared que respira». Nadie en la sala sabía en ese momento lo que significaba. Nadie excepto él. Cuando la seguridad se acercó, la abuela Ruby salió de entre la multitud. No era la típica abuela de novela. Tenía las manos ásperas de tanto trabajo, la piel como cuero curtido que guardaba calor, y una paciencia que parecía una estructura invulnerable. Llevaba el mismo abrigo de siempre, y cuando se plantó frente al registro, habló con la calma de quien ya ha visto suficientes tormentas para saber que gritar no cambia el viento. «Él tiene derecho», dijo. «Es su turno». La frase no apagó las miradas ni las cámaras, pero plantó una raíz donde proliferaban dudas. Preston apoyó la mano sobre su cuaderno como si fuera un talismán. No tenía los modales del salón, tenía la urgencia de quien ha pasado noches enteras buscando una llave entre montones de cerraduras. Apenas unos minutos después, cuando el murmullo se aplazó por la formalidad del anfitrión, el presentador anunció las normas del Campeonato Estatal de Problemas Aplicados. Grupos mixtos, tiempo controlado, pruebas publicadas poco antes de cada ronda. Era la estructura perfecta para demostrar brillantez o para estompear a quien no encajaba en los moldes. Preston miró la sala fría, el techo alto, las luces como diamantes. Sintió que algo dentro de él se encogía y al mismo tiempo se encendía. Retrocedamos un poco. Para entender por qué aquel niño con un cuaderno gastado se atrevía a entrar en un templo de expertos, había que volver al Lincoln Park, al corazón de un barrio que muchos llamaban periférico y que pocos describían con cariño. Allí, en una biblioteca que olía a polvo y pan recién hecho, Preston aprendió a escuchar las preguntas antes que las respuestas. Las tardes en la biblioteca eran un ritual. Ruby lo dejaba entre estanterías con un bocadillo en la mano y la certeza de que volvería a la hora pactada. El lugar no tenía la comodidad de una universidad, pero tenía algo más valioso: una mesa junto a la ventana, donde la luz hacía café con las páginas. Allí, Preston se cruzó por primera vez con una vieja discusión que parecía no envejecer: el debate Caldwell-Morrison. No era un debate de esos que se sustentan en palabras amplias, era una pelea técnica y persistente sobre un límite en la optimización de redes. Para simplificar, los dos bandos no estaban de acuerdo sobre si un cierto punto clave, una variable que nadie había logrado atar con las otras, era irrelevante o, por el contrario, la pieza que podía abrir muchas puertas. Muchos lo llamaban el hueco, una incógnita que funciona como una pared invisible. Según dónde la coloques, la estructura entera cambia. Preston, curioso como era, no entendía los tecnicismos, pero entendía imágenes. Imaginaba una ciudad con puentes. Algunos puentes soportaban el paso sin problemas, otros, sin embargo, tenían una abertura pequeña, casi invisible, que si cerraba permitía que todo el tránsito fluyera sin riesgo. Cerrar esa abertura era el objetivo.
Caldwell y Morrison llevaban 32 años discutiendo si esa abertura existía y cómo cerrarla. Cada quien tenía seguidores, artículos y conferencias. Para Preston, la discusión era un rompecabezas que olía a misterio. Mientras otros niños de su edad jugaban en parques, Preston descubrió que resolver ese rompecabezas lo hacía sentir seguro. No buscaba fama, buscaba el silencio concentrado donde los problemas se desmembraban en piezas manejables. En su cuaderno no había imágenes de campeonatos ni recortes de periódicos, había mapas de pensamiento y anotaciones que, para cualquiera, parecían solas y desordenadas, pero para él eran mapas de ruta. La preparación de Preston no fue espectacular. No hubo mentores con nombres rimbombantes ni becas que pusieran tinta dorada en sus páginas. Hubo noches largas con una lámpara de mesa, la radio apagada y la voz de su primo TJ susurrando desde el sofá porque le daba miedo que un ruido despertara a Ruby. Hubo una regla no escrita en casa: estudiar a oscuras, en voz baja, como quien realiza una plegaria. De día, Preston vendía relojes de sol de cartón en la plaza del barrio a cambio de monedas para comprar folios. Por la noche, esas mismas monedas se convertían en el combustible de su obsesión. Las primeras veces que compitió en eventos regionales, sufrió la burla educada de algunos y la desdén directo de otros. Recuerda una ronda clasificatoria en la que, después de leer su solución en voz temblorosa, un jurado mayorcito se permitió una sonrisa condescendiente. «Buen intento», dijo un miembro del comité, con la suficiencia de quien nunca ha tenido que buscar respuestas en la penumbra. «Pero necesitas pulir tu técnica». Eso dolió, claro. No tanto por el rechazo a su trabajo, sino por la sensación de invisibilidad. Eran palabras que no iban dirigidas al número de errores, sino a su lugar en la sala. Un recuerdo quedó grabado. Un profesor de otra escuela, elegante y educado, que sugirió en voz baja que alguien debería asegurarse de que Preston terminara con una lección de etiqueta. Fue la primera vez que Preston sintió el peso de una etiqueta que nadie le había pedido ponerse. La respuesta de Ruby siempre fue práctica. Ella no hablaba de racismo con florituras. Lo afrontaba con panes y con fórmulas sencillas de afecto. Le recordaba que la obstinación es una forma de amor propio, y que la sabiduría que uno descubre en los márgenes no es menos valiosa que la que se compra con diplomas. «Hazlo por ti», le decía. Y le ofrecía un trozo de helado cuando volvía de una derrota. En su casa, el helado era una ceremonia de reparación. Los meses se convirtieron en años. Preston fue apilando pequeñas victorias. Un primer puesto en un concurso escolar. La mirada sorprendida de un profesor cuando presentó una solución elegante para un problema de probabilidad. El abrazo seco de TJ cuando se enteró de que había pasado a la siguiente ronda. Pero también apiló dudas. Páginas con desarrollos no concluyentes, errores de cálculo que se repetían como un defecto de fábrica. La sensación de que algo, esa pared invisible, se le resistía. En una de esas noches en la biblioteca, descubrió una nota olvidada entre las páginas de un manual antiguo de teoría de redes. Era un comentario al margen, escrito por una mano distinta. Que no te engañe la simplicidad del borde. La clave está en quién lo activa. No había firma. Para Preston fue como encontrar una llave marcada sin mapa. Empezó a experimentar con una variable que nadie parecía considerar. Una condición de activación. Algo que funcionaba más como un interruptor que como un número. Lo llamó en su cuaderno la pieza que respira. No es fija, no es estática. Su comportamiento cambia según el flujo. Explicarlo en palabras sencillas era complicado, pero valía la pena intentarlo. Imagina que un río tiene pequeñas esclusas. La mayoría de ingenieros decide dónde poner grandes compuertas, pero nadie se fija en un serrín que, si se clava en la bisagra de una de esas compuertas, hace que todo el sistema se bloquee. Preston estaba convencida de que ese serrín, esa variable mínima, era la razón por la que Caldwell y Morrison peleaban a voces en conferencias. Si la entendías, podías abrir o cerrar el puente con una soltura pasmosa. No era magia, era atención. Durante 2 años trabajó en silencio. No lo hacía por venganza contra nadie, lo hacía por la cosa misma, por el placer puro de ver cómo un problema difícil se rendía ante una invención honesta. En su cuaderno, la pieza que respiraba logró convertirse en una descripción formal, luego en una demostración esquemática. No faltaron las noches en las que la duda se hacía enorme y Preston arrancaba páginas enteras, como si arrancara partes de sí mismo.
Había momentos en que parecía que la variable estaba ahí, hecha y derecha, pero en cuanto la describía, se desvanecía como un reflejo de luna. El mundo académico, por su parte, no se mantenía sordo a los movimientos. Caldwell y Morrison seguían siendo nombres que se mencionaban en campus y congresos. Caldwell, el profesor de traje impecable, representaba la escuela tradicional. Argumentos rígidos, demostraciones largas, una fe casi dogmática en el peso de las credenciales. Morrison, más joven pero igual de ardiente, proponía alternativas menos estructuradas. Sus artículos aparecían en revistas de renombre y aunque la comunidad discutía y corregía, el hueco persistía. Un aliado inesperado para Preston emergió en la figura de la doctora Patricia Whitmore, una académica que no destacaba por su pompa, sino por su curiosidad. No la conoció en persona al principio, la siguió en charlas grabadas, en artículos que encontraba en los pocos ordenadores públicos que le dejaban usar. Whitmore tenía una manera de explicar límites y variaciones que hacía parecer que los conceptos no eran barreras, sino puertas con cerraduras perfumadas. Sus charlas le dieron a Preston vocabulario y valentía. Cuando por fin, gracias a una serie de pequeñas victorias, Preston consiguió la plaza para el campeonato estatal, nadie en la universidad lo tomó en serio. Las cámaras móviles encontraron memes antes que historias. Un niño contra los grandes corría como un titular fácil. En las redes, un vídeo suyo tropezando con una pila de folios se convirtió en material para risas. Aquel mismo vídeo le valió una etiqueta que dolía, curioso, repetida condescendientemente por presentadores que nunca habían hablado con él. La fase de clasificatorias fue una catástrofe emocional para algunos y una liturgia para otros. Preston avanzó con calma, resolviendo pruebas que exigían lógica y creatividad. Algunas rondas lo hicieron brillar, otras lo dejaron en evidencia por su inexperiencia ante el protocolo. Hubo un momento particularmente cruel en una semifinal regional, cuando uno de los moderadores, sin maldad explícita, pero con el frío de quien no se imparte a todo el mundo igualmente, cambió las reglas a último minuto y describió un problema con una terminología diseñada para confundir a los menos entrenados. Preston, que no estaba sujeto a injusticias políticas, sino a la verdad del razonamiento, supo adaptarse. Se quedó sin respiración en el cambio, pero improvisó con una claridad que dejó a más de uno en silencio. Fue en una de esas semifinales cuando alguien grabó un fragmento que se volvió viral. La cámara enfocó el cuaderno abierto de Preston, las páginas llenas de notas, y luego su rostro mientras con una respiración contenida señalaba una línea que nadie más había visto. Lo que nadie sabía era que este cuaderno llevaba años guardando una respuesta, decía el texto superpuesto en redes, y millones de ojos comenzaron a mirar con curiosidad. Esa viralidad fue un arma de doble filo. Por un lado despertó simpatías, donaciones para materiales, mensajes de apoyo, gente que ofrecía charlas gratuitas. Por otro, atrajo la atención de los guardianes del orden académico, entre ellos Caldwell. A Caldwell le molestó la idea de que algo tan menospreciado pudiera convertirse en espectáculo. No le gustaba que su sala se llenara de miradas callejeras. Caldwell no actuó de inmediato. Era de esos hombres que miden, que observan, que preparan sus movimientos como quien aloja piezas en un tablero de ajedrez. Pero cuando empezó a percibir la posibilidad de que su prestigio pudiera tambalear, la sonrisa educada se volvió instrumento. Empezó a cuestionar la validez de los concursos, a insinuar que la competencia no evaluaba con rigor, a proponer cambios técnicos en las pruebas. Sus argumentos parecían razonables sobre el papel. En la práctica, eran redes que se tejían para atrapar a quienes se movían fuera de sus normas. Victoria Ashford y Derek Mills eran dos concursantes de apellido sonoro que representaban el tipo de rivalidad con brillo mediático, familias con recursos, entrenadores privados y acceso a conferencias. Ambos se movían con seguridad, y cuando Preston pasó entre ellos, la mirada de alguno fue de sorpresa contenida. Otros disimularon con gestos de lánguida compasión. La atmósfera en el campeonato estatal empezó a parecer una partida de ajedrez donde alguien, desde la sombra, podía cambiar el tablero. De vuelta en Lincoln Park, a pocas calles del campus, Ruby y TJ siguieron el recorrido de Preston como quien acompaña a un animal herido que aprende a caminar. Celebraban pequeñas noticias con la austeridad de quien sabe que las alegrías pueden ser frágiles. Había noches en que Preston volvía a casa con la camisa sudada, y su abuela lo miraba con ese orgullo sin estridencias, que no celebraba hasta que no era tiempo. «No olvides que la solución más hermosa no siempre es la que más aplausos recibe», le decía Ruby, mientras le ofrecía una cucharada de helado para devolverle la calma. Una semana antes de la final estatal llegaron rumores. En el comité organizador se ventilaban propuestas para aumentar la dificultad de la prueba final. En la universidad se hablaba de ajustes de última hora que nadie explicaba con claridad.
Caleb, un miembro joven del staff, preguntó en voz alta si cambiarían condiciones comunes, pero la respuesta oficial fue la misma: protección del rigor académico. Para Caldwell era la excusa perfecta. Las condiciones, dijo, debían garantizar que las soluciones fueran resultado de conocimiento profundo, no de trucos. Preston oyó esos rumores en un grupo de chat que había conseguido por medio de un profesor voluntario que le apoyaba. No le gustaron. Había trabajado 2 años en una aproximación que, si alguien alteraba las reglas de forma discreta, podía quedar invalidada. Pero lo que más le preocupaba no era su trabajo, era la sensación de que alguien podía transformar una prueba en trampa calculada, una trampa diseñada para humillar. El último ensayo antes de la final fue una mezcla de rutina y electricidad. Preston repasó su cuaderno, repasó la pieza que respiraba hasta que la sintió más firme. Se puso la única camisa que tenía que no tenía manchas de tinta y se fue con Ruby y TJ camino al campus. Al entrar, la luz le golpeó de nuevo. El contraste entre el asfalto de Lincoln Park y el mármol del vestíbulo era un recordatorio de que 2 mundos podían convivir en una misma ciudad sin tocarse jamás. En el backstage de la sala principal, antes de que las cámaras encendieran sus focos, Preston notó algo que le atravesó el estómago. Al lado del atril donde se presentarían los concursantes, había un tablero con los enunciados de las pruebas ya impresos y catalogados. Nada fuera de lo normal hasta que, con el pretexto de una hoja que se le deslizó a Ruby, ella leyó una línea en voz baja y se quedó inmóvil. «¿Qué pasa?», preguntó Preston. Ruby no miró al cuaderno. Sus ojos se cristalizaron un instante y con una serenidad que no era calma sino preparación, le dijo: «Mira bien, cariño». Preston se inclinó. La hoja mostraba un problema. La mayoría de los asistentes lo encontraría formulado con un lenguaje técnico, pero para Preston era un mapa con una marca que no debería estar. Había un término añadido, una condición que modificaba el comportamiento de la pieza que respiraba. No era un cambio menor. Era un ajuste que, de forma sutil, podía convertir la solución que él tenía en algo incompatible. El tiempo pareció dilatarse. Las cámaras, sin saberlo, grabaron a un niño que miraba una hoja y que, por primera vez en años, sintió cómo la sangre le corría a prisa por las sienes. Delante de él, la sala empezaba a llenarse. El murmullo subió como una ola. «¿Crees que la han cambiado?», susurró TJ, sin comprensión técnica, pero con el instinto protector de quien siente que la trampa está tendida. Preston cerró el puño sobre su cuaderno. No era paranoia. Era la evidencia de alguien que entendía las reglas del juego interno. Si aquello era una modificación deliberada, habría que decidir en segundos si presentar su solución tal cual, arriesgándose a que fuera invalidada, o rehacer partes en el aire, con el público esperando y los focos encima. Justo en ese momento, una voz detrás de ellos, fría como vidrio, dijo: «Aseguraos de que todo esté en orden. No necesitamos sorpresas». Y la sonrisa que acompañó a la frase era la misma sonrisa de siempre, perfecta, planeada, calculada. Preston sintió el peso de la incredulidad que el título del campeonato dejaba en el aire. Nadie lo había tomado en serio al principio, y ahora, en el umbral de la final, comprendió que la incredulidad tenía caras distintas, algunas con desprecio, otras con expectación, y otras con la intención de manipular. Respiró hondo. Ruby le apretó la mano con la fuerza de un ancla. No había espacio para dramatismos largos, solo para decisiones rápidas y verdad en la razón. Cuando llamaron para que entraran al escenario, los teléfonos empezaron a registrar. La pantalla gigante detrás del jurado parpadeó. En el atril, la copia del enunciado final se desplegó frente a todos. Preston notó las manos de la gente temblar por la emoción, y la cámara que buscaba el rostro del profesor Caldwell, listo para observar cómo caería o se confirmaría su teoría de que la élite debía protegerse de las sorpresas. Y entonces, cuando la cuenta atrás del presentador se detenía en el silencio absoluto, Preston vio algo que le heló la sangre y al mismo tiempo encendió una chispa de desafío. El problema incluido en la pantalla no era precisamente el que él había revisado en su copia. Tenía una diferencia que apenas se notaba, pero que cambiaba el comportamiento de la pieza que respiraba. No era aún la solución completa ni la resolución del debate. Era una prueba para él, para su cuaderno, para sus noches de biblioteca. Y lo que vino después fue un momento suspendido, demasiada gente mirándolo, demasiados ojos esperando que fallara.
Si esa diferencia era una trampa, y Preston ya temía que lo fuera, tendría que decidir rápido si exponía lo que sabía de forma distinta, si adaptaba su solución, o se convertía en la pieza que, por más ingeniosa, sería descartada por reglas cambiadas a mitad de juego. El silencio anterior al primer paso del concurso pesó como una losa. Luego, el primer rival tomó el atril y empezó su demostración. El público aplaudía con cortesía, con la expectativa de quien espera un acto. Preston tomó su cuaderno y respiró hondo. Tenía en su interior el eco de todos los no que había oído desde niño. Tenía también la voz de su abuela que no llamaba a la venganza, sino a la perseverancia. Cuando fue su turno, el presentador anunció su nombre con un tono que buscaba la gracia. Preston Davis, dijo, como si titulara una curiosidad. Un murmullo recorrió las gradas. En la primera frase, Preston habló con una calma que sorprendió hasta a él mismo. Empezó por explicar, en palabras sencillas, qué era la pieza que respiraba y por qué aquella condición añadida podía o no invalidarla. No era un ataque, era una demostración. Las primeras ecuaciones que presentó eran actas sencillas, analogías con esclusas y puentes, pequeñas gráficas que mostraban flujo y una conclusión provisional. Si la variable se comporta así, entonces el sistema responde de esta otra forma. Fue suficiente para hacer que algunas cabezas se inclinaran con interés. Pero cuando llegó al punto en que la condición añadida en el enunciado parecía contradecir lo que él sostenía, el público contuvo la respiración. Preston tenía una pieza más, una nota al margen en su cuaderno que hasta entonces no había necesitado mostrar. Una modificación en la descripción de la variable que explicaba cómo, en ciertas circunstancias, la pieza se activaba de manera dependiente de un quinto parámetro, uno que nadie había tomado en serio porque parecía insignificante. Aquella era la pieza oculta. Al pronunciar las palabras, se dio cuenta de que el silencio se había transformado en una pregunta gigantesca. La primera reacción no fue de euforia, fue de sorpresa contenida y de miradas cruzadas entre jurados. Algunos bajaron el ritmo de sus respiraciones, otros consultaron discretamente sus tablets. Caldwell, al fondo, siguió impasible, pero con la mirada de quien ya no está seguro de tener la partida controlada. En el público, millones de ojos estaban ahora enfocados en un niño que se había atrevido a tocar una mesa de registro y, contra la incredulidad de muchos, hablaba con una evidencia que vacilaba entre lo elegante y lo arriesgado. La sala, que minutos antes había visto su presencia como un error simpático, comenzó a prestar atención. El problema de la pieza respiraba y la solución de Preston pedía respuesta. Y en ese instante, cuando la duda y la posibilidad se encontraban, la competencia dejó de ser solo un juego para convertirse en un momento detonante, no solo de una carrera académica, sino de cómo se reconoce el talento y quién define las reglas legítimas del reconocimiento. Sixto, el presentador que siempre parecía en control, intentó retomar la formalidad del evento con una pregunta técnica que buscaba encauzar la discusión. Pero la pregunta fue un puente hacia algo mayor. Alguien en la sala había tomado nota de la diferencia entre las copias. Las pantallas de las páginas de ayuda del jurado parpadearon con notificaciones, y en un rincón, un asistente joven intercambió un mensaje que comenzó a circular. ¿Se ha cambiado el enunciado? La pantalla de Preston quedó iluminada por la luz fría del proyector. Para él, todo se redujo a la pieza que respiraba, y a la sensación de que, si su intuición era correcta, podía exponer la variable que nadie había querido ver. La tensión subió hasta el borde. Aplausos contenían energía contenida. Nadie aplaudió todavía. La historia iba a ser escrita en los minutos que seguían, y la incredulidad inicial que había acompañado a Preston desde la entrada se transformaba ahora en una expectación que podríamos llamar, sin temor a exagerar, justicia posible. En ese preciso punto, con las cámaras acercándose y las luces duras sobre su frente, Preston sintió que todo su trabajo, las noches, la paciencia, el helado con Ruby, se armaba en un solo argumento. Tenía una decisión: presentar la pieza que respiraba tal cual, demostrando la elegancia de su solución, aunque la modificación del enunciado pareciera contradecirla, o desmontar partes en público y arriesgar a perder claridad por vertebrar su demostración frente a un jurado preparado para encontrar fallos. La cuenta atrás del protocolo no tenía piedad. Cuando Preston exhaló,
La sala respondió con un silencio que parecía contener la respiración del mundo. Si te importa escuchar historias de talento oculto y de cómo la perseverancia cambia la mirada de una sala, suscríbete. No es una invitación vacía, es la promesa de que estas voces también merecen altavoz. Preston apoyó la mano en el cuaderno y por un instante recordó la nota que encontró entre páginas viejas. Que no te engañe la simplicidad del borde. La simplicidad, pensó, no es ausencia de profundidad, es la forma más honesta de llegar al núcleo de un problema. Y con esa certeza comenzó a hablar de nuevo, esta vez más claro, articulando la pieza oculta con una metáfora que la sala y las cámaras lograron entender. Es como encontrar una hoja en la bisagra de una puerta. Nadie la ve hasta que la puerta deja de cerrarse bien. Entonces, mientras Preston empezaba a desplegar la lógica que podría anular la trampa, una figura en el estrado se movió. No fue un gesto grandilocuente, sino uno minúsculo. Alguien, con acceso a la copia oficial, estaba marcando una pequeña nota. Un susurro recorrió las filas frontales y la luz de los teléfonos comenzó a titilar. Era el rumor de que algo no cuadraba. Caldwell, al ver la reacción en tiempo real, apretó la mandíbula. La sala se preparaba para pronunciar su veredicto sobre la validez de la idea de un niño que, contra la incredulidad de la entrada, hablaba de cerrar un hueco que había durado 3 décadas. Y justo cuando la tensión se acercaba a su punto más alto, una mano se levantó en el público. La doctora Patricia Whitmore, que hasta entonces había sido un nombre en su cuaderno, se puso de pie. Sus ojos buscaban el rostro de Preston con una mezcla de reconocimiento y asombro. «Déjale presentar», dijo con voz firme. «Escuchemos la solución completa». Su intervención fue una palanca. De repente, la atmósfera cambió. No era ya la defensa de una anomalía, era el comienzo de una validación posible. Pero afuera, en la plaza, las redes se incendiaban con un vídeo que mostraba el instante exacto en que Preston descubría la modificación del problema. Los mensajes se multiplicaban, algunos en su favor, otros sosteniendo que los concursos deben protegerse, y otros tantos que simplemente esperaban el espectáculo. El conflicto ahora tenía 3 movimientos: la solución de Preston, la sospecha de que se había manipulado el enunciado y la necesidad de la comunidad académica de resolverlo con rigor. En la línea de fondo, Caldwell observaba, y Preston, con el cuaderno abierto y la pieza que respiraba, desplegándose como un mapa, supo que tenía que elegir sus próximas palabras con la precisión que aprendió en la biblioteca, directo, claro y sin glamour. Apenas pronunció la primera frase que apuntaba a la pieza oculta, se oyó un murmullo distinto, no risa, sino algo parecido a respeto. Era la incredulidad transformándose en asombro, y mientras eso ocurría, en algún rincón del público, un asistente deslizó un mensaje al comité. Verifiquen si la copia digital coincide con la mostrada en pantalla. Esa línea fue una fisura que, minutos después, podría abrir un abismo entre la apariencia y la verdad. Preston siguió. Explicó la variable oculta con la claridad de quien ha probado algo incontables veces en la soledad. No eran algebraicas estruendosas, era lógica aplicada. Un parámetro que, si se imponía, hacía que la pieza perdiera su capacidad de reaccionar. Si la variable añadida en el enunciado estaba pensada para bloquear esa reacción, entonces muchos argumentos previos quedarían sin efecto. Si por el contrario, la interpretación que él daba de la pieza era correcta, entonces el enunciado modificado era un truco que intentaba invalidar soluciones ingeniosas. La tensión se convirtió en expectación. Alguien en la mesa del jurado mordió un bolígrafo, otro consultó un documento, y Caldwell, por primera vez en horas, dejó de sonreír. En la grada, Ruby apretó los labios con una mezcla de orgullo y miedo. DJ la miró como si supiera que una batalla importante no se libraba solo por trofeos, sino por la dignidad de un niño que había insistido en tocar una mesa de registro que le dijo no desde el primer paso. Y entonces, justo cuando la sala parecía pendular entre el aplauso y la controversia, un asistente técnico caminó hacia la consola y con una expresión que no escondía sorpresa, informó en voz baja: «La versión en línea no coincide con la proyectada.
La frase fue una piedra lanzada al estanque de la sala, las ondas se expandieron y las miradas encontraron a Caldwell. El hombre que había ordenado llamar a seguridad una hora antes ahora tenía que explicar por qué la prueba que se había mostrado a todos era distinta a la oficial. Sus manos, que hasta entonces habían sido un instrumento de comando, empezaron a temblar apenas perceptiblemente, no porque fuera culpable necesariamente, sino porque la posibilidad de que su control hubiera sido vulnerada empezaba a convertirse en una narrativa que nadie quería que explotara. Preston, en medio del caos, pensó en su abuela y en todas las noches de biblioteca. Pensó en la pieza que respiraba como en un pequeño milagro de la lógica. No buscaba venganza, buscaba que el conocimiento se validara en la verdad, no en la manipulación. El aire se cargó de electricidad. Las cámaras multiplicaban el instante, y en las redes la pregunta resonaba: ¿qué pasa con el enunciado? El presentador trató de retomar autoridad, pero la situación había dejado de ser un simple concurso. Era una escena pública, en la que la incredulidad inicial, nadie se tomó en serio a aquel niño, empezaba a deshacerse en esquirlas. Preston, con la voz ya firme, pidió que verificaran la versión oficial. Fue una decisión que sonó fría y justa al mismo tiempo. No clamó por indulgencia, pidió transparencia. Y cuando el comité accedió a revisar la copia, algo que había empezado como una farsa de desprecio se convirtió en un momento de posible corrección. Pero todavía quedaban preguntas sin respuesta. ¿Había sido una modificación deliberada por parte de alguien con poder, un error administrativo o una maniobra calculada para probar la reacción de los concursantes? Las respuestas no vendrían en segundos. Lo que sí vino fue una bocanada de atención que cambió el tono del evento. El niño que nadie tomó en serio ya no solo era un meme, era el catalizador de una posible verdad pública. Y mientras el comité revisaba archivos y la sala esperaba, Preston notó, por primera vez, el peso real de su acto. No era un simple paso en una trayectoria personal, era una pregunta que invitaba a todos a mirarse en el espejo de la justicia. Ruby le apretó la mano, y él, con la mente clara por primera vez en días, supo que su tarea no era derrotar a Caldwell, sino mostrar una solución que merecía ser escuchada. Las pantallas del auditorio comenzaron a mostrar archivos comparativos. Los presentes se inclinaron hacia adelante, y en ese instante de pura expectación, cuando la verdad parecía a punto de brotar, la puerta del auditorio se abrió, y alguien trajo una copia sellada del enunciado oficial, un sobre que, según las reglas, no podía ser abierto sin el consentimiento unánime del comité. La sala guardó silencio. La providencia de la verdad parecía decidir quién tendría la razón. Entonces, antes de que el sobre se pudiera abrir, una voz desde la fila trasera, apagada pero clara, dijo algo que nadie esperaba. Si de verdad queremos saber la verdad, probémoslo con el cálculo, no con el sobre. Era la doctora Whitmore, otra vez, proponiendo que la verificación se hiciera mediante el razonamiento mismo. Fue la palanca final. Se pidió que se ejecutara la prueba de forma controlada, con la comprobación en directo. Y cuando el procedimiento comenzó, con micrófonos abiertos y tablas desplegadas, Preston apoyó el bolígrafo en la hoja y comenzó a trazar la pieza que respiraba con una certeza que ya no era suya, sino de todos los que en ese momento estaban atentos. En medio de ese vértice de tensión, la cámara se acercó a su mano. El cuaderno, abierto, mostraba una línea trazada con tinta que temblaba apenas. La línea no era azarosa. Era la curva que mostraba cómo la pieza que respiraba cambiaba su estado cuando el flujo alcanzaba un umbral mínimo. Con cada trazo, Preston iba completando la lógica que había practicado en la soledad de la biblioteca. Con cada trazo, la sala parecía inclinarse hacia su lado. La cámara cortó al rostro de la doctora Whitmore, sus ojos se humedecieron, y por un instante la académica rigurosa parecía una espectadora que reconoce, de pronto, una melodía olvidada. Hizo un gesto sutil al comité, como pidiendo paciencia. Los jurados asintieron, todavía cautos, pero dispuestos a oír hasta el final. El presentador intentó recomponer el orden, pero la energía del lugar ya no estaba en su garganta, estaba en la escritura de un niño. Preston habló con una calma que desconcertó. No recitó fórmulas para impresionar, contó un viaje. Dijo que la pieza que respiraba no era una constante, sino un mecanismo que se activaba en función de un flujo, y mostró, con una secuencia de pasos sencillos, cómo esa activación podía desactivar las propiedades que tanto habían debatido Caldwell y Morrison. Dibujó una pequeña tabla, explicó la dependencia de un parámetro que él había probado en cientos de simulaciones hechas a mano y en cuadernos, y, paso a paso, llevó a la sala a una conclusión inevitable. Si la condición añadida en la versión proyectada del enunciado imponía la supresión de ese parámetro, entonces la solución tradicional fallaba.
Si en cambio se le interpretaba de otra manera, la pieza seguía respirando y la solución seguía siendo válida. No todos comprendieron inmediatamente. No era un truco de palabras, era una relación de causa y efecto que exigía atención. Para quienes se habían acostumbrado a la exuberancia verbal de los congresos, aquello parecía un acto de humildad matemática. Para Whitmore, era una evidencia que merecía ser sometida a comprobación. «Podemos comprobarlo», dijo ella, en directo. Pocos segundos después se pidió que se ejecutara la simulación en la pizarra digital, con el respaldo de las notas y de una pequeña réplica física que Preston había traído escondida en la tapa de su cuaderno, un modelo con compuertas que permitía ver el flujo. Fue entonces cuando la doctora pidió que se reprodujera en pantalla la comparativa entre ambas versiones del enunciado. Un técnico conectó un ordenador y proyectó, frente a todos, los metadatos: hora de creación, autor, cambios de última hora. La sala quedó helada. Los datos mostraron lo que el público ya sospechaba. La versión visible en las pantallas durante el inicio del evento no coincidía con la copia sellada y registrada semanas antes. La diferencia era sutil en texto, pero profunda en implicaciones. Un nombre aparecía marcado en las notas de edición. No era el de Preston, ni de ningún concursante, sino de una cuenta institucional ligada al despacho de Caldwell. Las cámaras, que habían estado rodando desde la entrada, enfocaron a Caldwell. La sonrisa que había mantenido desde el primer momento se resquebrajó. No era una acusación perentoria desde el estrado, eran hechos técnicos, y los hechos técnicos suelen hablar con más claridad que las palabras. Un murmullo, esta vez oscuro y tenso, subió por las gradas. Caldwell se levantó con rigidez de estatua. Sus manos, que habían sido pulcras y firmes, empezaron a buscar argumentos que sostuvieran su autoridad. Dijo, con voz medida, que debía haber una explicación administrativa, que los sistemas podían fallar, que no se podía sacar conclusiones precipitadas. Su defensa era plausible en la primera capa, pero la evidencia digital era urgente y concluyente. Alguien había enviado una versión alternativa para proyectarla en el auditorio. Un asistente del comité, de voz temblorosa, confirmó algo más. El documento proyectado había sido subido esa misma mañana desde un ordenador cuya dirección IP coincidía con el despacho de Caldwell. La frase rebotó en la sala y la incredulidad inicial volvió a una circulación diversa. Ahora la incredulidad no era hacia un niño, sino hacia el orden que pretendía regular el acceso a la verdad. No obstante, las reglas de un juicio público mínimo exigían cautela. Whitmore pidió que, antes de emitir juicios, se hiciera una verificación técnica completa y que se permitiera a los concursantes presentar sus argumentos ante la copia oficial. El comité, consciente de que su credibilidad pendía de la transparencia, aceptó. Fue entonces que la animación comenzaría en las pantallas, un recurso que no buscaba sustituir el razonamiento ni simplificar la matemática, sino hacerlo visible. La pieza audiovisual duró algo más de 1 minuto y estaba diseñada para que cualquiera, desde profesores hasta gente que nunca había visto una ecuación compleja, pudiera entender el mecanismo. La animación mostró una ciudad de puentes en miniatura. Al principio, los vehículos circulaban con torpeza, una serie de pequeñas esclusas fallaban y el flujo se detenía en microcongestiones. Una mano animada introdujo un serrín en la bisagra de una compuerta. La compuerta dejó de cerrarse bien y el tráfico se acumuló. La pantalla dividió la escena. A la izquierda, la compuerta sin la pieza oculta. A la derecha, la misma compuerta con una pieza de ajuste, un tornillo que permitía que el movimiento fuera fluido. Al añadir el tornillo, el flujo mejoró radicalmente. Un narrador en off explicó en tono claro: la pieza que respira no es un número fijo, es un mecanismo que responde al flujo. Cuando se impone una condición que anula su activación, la estructura pierde capacidad de adaptación. Si en el enunciado impones que la pieza no se active, entonces la solución basada en su respiración no funciona. Pero si reconoces que la pieza puede operar bajo un parámetro adicional, entonces el sistema se reajusta y el problema se resuelve. La animación finalizó mostrando la tabla de Preston, filas que marcaban la activación y desactivación del parámetro según el flujo. Fue una traducción visual de lo que Preston había dicho con trazos y palabras. Hubo un silencio absoluto, luego un murmullo que ya no contenía ironía, sino comprensión. La técnica y la emoción se habían aliado para contar lo esencial. Con ese soporte visual, Whitmore pidió una demostración práctica. Preston, con manos temblorosas, reconstruyó su argumento en la pizarra. Sustituciones, límites escritos en lenguaje intuitivo, una gráfica que cruzaba los ejes hasta mostrar la recta que marcaba el umbral. No era necesario entender cada paso, la estructura era lo que importaba, una hipótesis simple, una prueba que la sustentaba y una conclusión que encajaba en todas las copias oficiales.
Mientras escribía, miles de grabaciones clandestinas se multiplicaban fuera del auditorio, y en redes comenzaron a circular fragmentos de la demostración con subtítulos. El comité verificó en tiempo real. La copia sellada coincidía con la interpretación de Preston. La copia proyectada no. Un protocolo rápido del staff técnico mostró los logs de acceso. El cambio había sido subido por un usuario que, efectivamente, tenía acceso a la sala de Caldwell. No era una prueba de culpabilidad moral, pero sí una evidencia contundente de que alguien con poder había alterado la proyección para que la prueba pusiera en apuros a quienes no pertenecían a su círculo. Caldwell, derrotado por la técnica y la evidencia, intentó una defensa que alternó entre sorpresa y reproche. Habló de un asistente que podía haber cometido un error, habló de un fallo de comunicación. Sus palabras sonaron como las de un general que intenta justificar una batalla perdida por la niebla del campo. La doctora Whitmore, que hasta ese momento había actuado con paciencia, dejó escapar un suspiro que la sala interpretó como una condena discreta. No dijo nada hiriente, no era necesario. El desmoronamiento de la narrativa de poder se veía en los gestos. Fue entonces cuando se abrió una puerta que nadie había previsto. Un joven asistente técnico, que había trabajado durante meses en el comité, pidió hablar. Su voz, al principio temblorosa, ganó firmeza cuando explicó lo que había hecho. No había subido el archivo por voluntad propia, dijo, sino que había recibido una orden directa, una instrucción que parecía, a simple vista, administrativa. No mencionó nombres en la primera intervención, describió solo el procedimiento. Cuando el presentador le pidió que fuera más claro, el asistente, con la mirada baja, pronunció una frase que hizo que las cámaras buscaran a Caldwell con avidez. Me dijeron que era un ajuste para garantizar la dificultad del evento. Las palabras no eran una acusación legal, eran un relato de cómo, en ocasiones, el deseo de controlar la narrativa termina en decisiones éticamente discutibles. Caldwell se quedó sin palabras. En su rostro hubo algo que pareció casi humano, un reconocimiento lento de haber cruzado una línea en nombre de la reputación. No hubo gritos, no hubo violencia. Hubo sí consecuencias inmediatas. El comité puso en pausa el proceso de votación y decidió que, para ser justos, la final se rehiciera con el enunciado oficial y que, mientras tanto, se escucharan las soluciones de quienes tuvieran argumentos verificados. Para Preston, el conflicto principal estaba resuelto por la razón. Lo que quedaba era el efecto humano. En la sala se respiró una mezcla de alivio y fatiga. Whitmore se acercó al joven asistente y le habló en voz baja. No fue un regaño, sino una pregunta que, en su forma, tuvo más peso que una sentencia. ¿Qué necesitaste para decir la verdad antes? El asistente no supo responder con palabras brillantes. Su mirada, sin embargo, reflejó el peso de una lección. A veces, la verdad exige coraje. En redes, la escena se expandió con velocidad. Vídeos cortos recortaron los instantes más intensos, la línea que Preston trazó, la animación que explicó la pieza, el momento en que la discrepancia técnica salió a la luz. La etiqueta del día, que comenzó con ironía, viró hacia incredulidad convertida en asombro. Nadie lo tomó en serio hasta que fue trending topic, y en los comentarios surgían no solo juicios sobre Caldwell, sino reflexiones sobre acceso, mérito y escucha. Cuando la final se reanudó, con formato limpio y oficial, el ambiente había cambiado. La sala ya no era solo un campo de competencia, era un lugar donde la justicia técnica y la ética se encontraban. Preston fue el primero en presentar de nuevo. Esta vez, sin trampas en el enunciado, su solución apareció sólida y elegante. No necesitaba dramatismos, su tranquilidad era suficiente. Habló de la pieza que respiraba, de la variable oculta y de cómo su activación dependía de un umbral que podía medirse. A la hora de la verificación, los expertos de la mesa, guiados por Whitmore, aplicaron la prueba y confirmaron la validez de su argumento. El aplauso que siguió no era solo por el hecho de que un joven había resuelto una discusión académica, era por el momento colectivo en que un sistema que había intentado definirse cerrando puertas permitió que por fin una voz se escuchara. La victoria de Preston fue técnica, sí, pero también simbólica. Era la constatación de que la verdad puede emerger desde cualquier esquina. En la rueda de prensa posterior, el comité reconoció públicamente la discrepancia técnica y anunció una investigación interna. No era necesario extender la exposición, el público entendió. Caldwell ofreció una declaración que mezcló arrepentimiento y defensa. Dijo que había actuado para proteger el rigor del concurso y que lamentaba las consecuencias que sus decisiones habían tenido. La sinceridad de sus palabras fue recibida con escepticismo y para algunos con comprensión. La doctora Whitmore pidió que la investigación fuera amplia y justa
y propuso medidas concretas para aumentar la transparencia en eventos futuros. Tras las formalidades, ocurrió lo que el DNA había anticipado, pero que la vida concreta hace más complejo. El encuentro entre Preston y Caldwell en un pasillo iluminado por paneles blancos. No fue un duelo teatral, fue una conversación a dos voces. Caldwell, con la corbata desanudada y la expresión de un hombre que está agotado por su propio prestigio, habló primero. «No te tomaré por sorpresa otra vez», dijo, con voz baja. «Tienes una mente natural, y si soy honesto, eso me asusta». Preston, que llevaba aún polvo de tiza en las uñas y la camisa una mancha que su abuela le recordaría con humor, miró al hombre que le había humillado sin necesidad de palabras. No buscó una revancha ritual, su mirada fue directa. «No vine a demostrar que usted está mal», respondió. «Vine a buscar respuestas. Si la verdad puede medirse, no debería esconderse». Caldwell asintió, como quien recibe una lección tarde. Sus ojos se llenaron de una mezcla de orgullo y culpa. No era un perdón solicitado, era una rendición mínima, una admisión de fragilidad. «Si quieres, podemos trabajar juntos», propuso Caldwell, con la duda de quien no está seguro de merecer la confianza. «Puedo ayudarte a tener recursos, a que tu trabajo no dependa solo de cuadernos». Preston sintió la oferta como una puerta abierta y al mismo tiempo como un territorio incierto. Miró a su abuela, que desde la distancia observaba con esa mezcla de orgullo apagado y desconfianza protectora. Ella le dio un leve asentimiento casi imperceptible. «Hazlo por ti», le recordaba su silencio. «De momento», dijo Preston, «prefiero que mi trabajo hable primero. Si quiere colaborar, tendrá que demostrar que escucha, no solo que manda». La frase fue un parche de equidad que no humilló ni glorificó a nadie. Caldwell, con un gesto que compartió más incomodidad que nobleza, ofreció su mano. Preston la tomó. No era una alianza inmediata, sino una promesa de que algo podía cambiar con tiempo y responsabilidad. En los días que siguieron, la historia de Preston dejó de ser un meme y se transformó en un referente. Whitmore le ofreció una beca de mentoría, un espacio en su laboratorio donde Preston podría continuar sus experimentos con acceso a recursos que hasta entonces le habían sido negados. No fue una fama instantánea, fue más bien una oportunidad para que su trabajo tuviera un cauce formal. Además, una colecta local y el apoyo de algunos mecenas anónimos permitieron que la biblioteca de Lincoln Park recibiera nuevos volúmenes y material para que otros niños pudieran explorar. Las redes siguieron zumbando, pero la conversación se profundizó. Surgieron debates sobre elitismo académico y sobre qué medidas concretas se tomarían para evitar manipulaciones en eventos públicos. Hubo desafíos sinceros. ¿Cómo garantizar transparencia? ¿Cómo abrir puertas sin perder rigor? Son preguntas complejas, pero la historia había abierto el espacio para preguntarlas. En lo personal, la vida de Preston siguió con su práctica diaria. No hubo un final hollywoodiense con contratos editorialmente estruendosos ni ofertas que cambiaran su vida de la noche a la mañana. Hubo, en cambio, apoyos concretos. Whitmore le facilitó software, Caldwell presentó una disculpa pública y ofreció revisar prácticas administrativas en su facultad, y la comunidad del barrio organizó un fondo para becas. Lo relevante fue que la estructura que le había excluido empezó a mostrar grietas por donde otros podrían entrar. Hubo también un gesto que cerró el arco emocional de la historia, la reconciliación pública entre Preston y Caldwell. En un encuentro organizado por el comité, ante cámaras y con la presencia de la prensa, ambos hablaron. Caldwell habló con sinceridad y reconoció errores. Preston, sin rancor, ofreció una reflexión que fue simple y profunda. No vine a demostrar que los grandes están equivocados, vine a pedir que seamos mejores. La emoción fue contenida y auténtica. La prensa destacó la humildad del intercambio y la comunidad del barrio vio en la escena una posibilidad real de cambio. No era la promesa de que todos los prejuicios se desvanecerían,
pero sí la muestra de que el perdón puede abrir caminos cuando va acompañado de acción. La última escena pública antes de que todo volviera a la calma fue una pequeña ceremonia en la biblioteca de Lincoln Park. Whitmore, Preston y Ruby estuvieron presentes, junto a TJ y algunos vecinos. Un cortometraje local proyectó la animación de la pieza que respiraba, y niños que nunca habían visto el brillo de una pizarra digital aplaudieron cuando las esclusas del dibujo funcionaron. Se inauguró un rincón de estudio con computadoras y libros donados. No fue una gran gala, fue una reparación discreta, en el lugar donde todo había empezado. Esa noche, ya de regreso a casa, Ruby preparó helado como solía hacer. No hubo discursos largos ni entrevistas televisivas, solo la mesa de la cocina, el mismo abrigo raído de Ruby colgado en la silla y el cuaderno de Preston abierto en una página donde la pieza que respiraba aparecía como un dibujo casi infantil. TJ sirvió 2 bolas de helado en tazas de plástico, y el silencio que llenó el pequeño comedor era de paz. «Lo hicieron muy bien», dijo Ruby, con la naturalidad de quien mide las palabras. «Pero recuerda, no estás obligado a demostrar nada a nadie. Hazlo porque te gusta». Preston sonrió. Había algo en su gesto que no era una celebración burbujeante, sino la satisfacción de quien había hecho lo que debía. Mirar de frente al problema y trabajar hasta encontrar una solución. Miró el cuaderno, luego a su abuela, y dijo, «Lo hicimos juntos». La frase no era presuntuosa, era la verdad. El niño que nadie había tomado en serio al tocar la mesa de registro se convirtió por un tiempo en un nombre que mucha gente mencionaba con respeto. Pero en la mesa de la cocina, junto a un helado, todo eso se reducía a una taza compartida y a las historias que no necesitan cámaras para ser verdad. A la mañana siguiente, la universidad anunció cambios administrativos y una revisión pública de sus protocolos. Whitmore publicó un artículo que, sin heroísmos, documentó la técnica de la pieza que respiraba en términos accesibles y propuso ejercicios didácticos para que estudiantes de todas las edades la entendieran. En Lincoln Park, los niños dibujaban puentes en cartulina y hablaban de esclusas que ahora sabían que existían. La historia de Preston no borró las desigualdades ni transformó de inmediato las estructuras que generan exclusión, pero abrió un agujero por donde al menos la luz pudo pasar. El gesto de perdón entre Preston y Caldwell no fue la solución de todos los problemas, pero fue un recordatorio de que la dignidad se reconoce cuando hay valentía para admitir errores y para ofrecer reparaciones. Semanas después, en un pequeño acto escolar, un maestro que había visto el viral contó la historia de Preston y preguntó a sus alumnos, «¿Qué harías si te ignoran?». Un niño levantó la mano y respondió, «Seguiría escribiendo». La respuesta fue simple y certera. No es siempre la que da la fama ni la justicia inmediata, pero fue, en el caso de Preston, la que al final cambió la mirada de todo un auditorio. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que crea que el talento no entiende de apellidos ni de barrios. Apoya las bibliotecas, los talleres y los programas que permitan que más niños tengan un cuaderno donde sus ideas puedan respirar. Porque a veces la diferencia entre ser invisible y ser escuchado es simplemente que alguien puso su oído en la mesa y dejó que un niño hablara. Esa noche, mientras la luz de la calle entraba por la ventana como una promesa breve, Preston cerró su cuaderno. Ruby lo miró con esa mezcla de cansancio y orgullo que solo conocen quienes han cuidado a otros sin esperar nada a cambio. Le ofreció otra cucharada de helado. «Para que recuerdes», dijo ella, «no es que nadie no te tomara en serio al principio, es que no sabían cómo escucharte. Tú les enseñaste». Preston asintió y se quedó mirando la ciudad que se extendía más allá de las ventanas, con las luces puntuales como respuestas a medio encender. La incredulidad que había acompañado su entrada al auditorio se transformó en una lección. A veces, el mundo tarda en reconocer la voz que viene de los márgenes. Otras veces, cuando al fin la escucha, algo cambia para siempre.